damos la gloria y la alabanza primeramente al Señor, que es el único que se la merece, pero también le damos la gratitud a cada uno de ustedes que están en este lugar. Siéntese, por favor, esté cómodo, tome su lugar, esté cómodo en esta noche. Damos la gloria al Señor y la bienvenida a cada uno de ustedes a este tiempo de victoria. Amén. ¿Cuántos se alegran de poder estar en la casa del Señor? Así como a todos los que se unen a través de las redes sociales esta noche, que sea el Dios del cielo llenando sus vidas con su presencia. Estamos en el mes de reverdecer y entonces estamos viendo el tema que iniciamos ayer el mensaje que iniciamos ayer, el árbol reverdecido. Y entonces vamos a continuar, Salmo número 1, vamos a ir allí a la palabra del Señor, al Salmo 1, y vamos a leer el versículo 1 nuevamente, por favor. Salmo 1, versículo 1, vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Dice la Biblia: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a las aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Siéntese, por favor, mi hermano, mi hermana que está de pie. Y para recordarle algunas cosas, ayer le dije que para ser árboles reverdecidos necesitamos estar en Cristo Jesús, que es el árbol de la vida. El que confía en Jehová, como dice Jeremías 17, es aquel que ha puesto a Cristo como rey y le ha entregado no una parte, sino todo su ser al Señor, el gobierno a Jesucristo el Señor. Vimos también que para reverdecer necesitamos estar plantados, tener estabilidad. Y es interesante porque el versículo 4 dice que los malos son como el tamo que arrebata el viento. No tienen firmeza, no son estables, permanentemente cambian de opinión y de marido y de mujer y de hijos y de todo. Esa persona es alguien que no puede dar fruto, que no puede reverdecer por su inestabilidad. Por eso le decía ayer que es bueno que oremos para que Dios nos dé firmeza en lo que hagamos, para que Dios nos permita estar arraigados y cimentados en Cristo Jesús. Y estudiamos que una vez que estamos plantados, entonces empezamos a echar raíces profundas en el Espíritu y en la palabra. En el Espíritu Santo, que es esa fuente que yo tengo que buscar y buscar, porque a veces no está tan superficial, y en la palabra de Dios, que es la que, en lugar de estar escuchando el comentario negativo de alguien, en lugar de estar prestando mi oído para lo que no agrada a Dios, entonces escucho la palabra. Y eso tiene que ver con esa edificación maravillosa. Hay algo importante que no lo he visto estos días. El domingo ya empezamos a hablar del tema, pero
pero no lo hemos visto, y es lo que tiene que ver con las hojas. Y creo que es una de las cosas más importantes, porque para que llamemos a un árbol reverdecido es porque tiene muchas hojas verdes. Eso significa reverdecido. Es el proceso que venía después de que pasaba el invierno. Y no estoy hablando de aguaceros, sino estoy hablando de la nieve que congelaba las hojas y las secaba. Y luego entonces viene un proceso de reverdecer, porque el árbol no se murió, soportó el invierno de 3 meses y ahora viene una nueva primavera, un nuevo tiempo, un reverdecer. Amén. ¿Qué son las hojas? ¿Qué representarán esas hojas verdes que según la Biblia no caen? Y no es el único pasaje, ya vamos a mirar. Pues la hoja es nuestro testimonio a los demás. Amén. Porque hay mucho cristiano al que no le preocupa dar un buen testimonio en su casa. Hay mucho cristiano que no le preocupa que sus hijos lo vean como un papá diferente. De hecho, cuando sus hijos le reclaman y le dicen: papá, pero eso no lo debería hacer un hombre cristiano, pero usted ¿por qué trata así a mi mamá? Déjeme, cállese en la boca, hijos del diablo. Ustedes no saben quién soy yo, ustedes no saben con quién se meten. Y resulta que la Biblia nos dice que nadie va a fijar los ojos en un árbol seco, pero en el árbol verde, cada vez que aparece una hojita como que no está muy bien, ahí sí se fija. ¿Qué hacen con el árbol seco? Lo cortan para prender candela, para hacer los frijoles, para hacer el sancocho del lunes. Eso se hace con el árbol seco. Pero con el árbol verde, a ese se le mira el follaje, a ese se le mira. Ahora le pregunto, ¿usted es un árbol verde con vida o muerto? Verde, con vida, ¿cierto que sí? Quiere decir que las personas no creyentes le tienen los lentes enfocados. La gente de alrededor nos está mirando. Y la Biblia dice que un árbol reverdecido, ni una hoja se le cae. Sus hojas se mantienen ahí. Y todo lo que hace prospera. Señale el texto y vamos a Ezequiel 47, versículo número 12, por favor. Ezequiel, libro del profeta Ezequiel, capítulo 47. Dice la Biblia en el versículo 12. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Amén. Ahora, ¿cómo hago yo para que mi testimonio se mantenga? ¿Y cómo hago yo para que mi testimonio se convierta en medicina para las naciones? Porque la Biblia dice que su hoja será para medicina. ¿Cómo hago yo para que esto suceda? Hay una sola manera, y es aplicando lo que conozco de la Biblia. ¿Sabe por qué se da mal testimonio? No porque no se conozca la Biblia. Hay cristianos que saben más Biblia, hermano, que cualquiera, pero no la practican, pero no la viven. Bueno, lo que les conviene. Si es el hombre,
Cuando la mujer como que no se le sujeta mucho, esposas, sujetaos a vuestros esposos como Cristo. Ahí sí se sabe la Biblia. Pero cuando a él le toca tratar a su esposa como vaso frágil, tener ojos solamente para ella, no reírse románticamente con ninguna otra mujer. Cuando le corresponde entonces proveer para sus necesidades, ahí sí se hace el de las gafas de cuero. Ahí sí no obedece. ¿Por qué razón? Porque lo que me hace a mí tener una hoja que no se caiga, un testimonio que no caiga, es cuando yo logro vivir lo que sé de la palabra de Dios. Y la Biblia dice que el mayor castigo lo van a recibir los que, conociendo la Biblia, hacen que el nombre del Señor sea blasfemado. Ese es el mayor castigo. Lea conmigo lo que dice segundo libro de Samuel, capítulo número 12. Segundo libro de Samuel, capítulo número 12. Mire lo que dice la palabra del Señor. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo número 10, para entender el contexto de lo que está pasando. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Está hablándole Natán a David. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. ¿David sabía lo malo que estaba haciendo o no? Era un conocedor profundo de la Escritura. Era un hombre experimentado en la palabra. 11. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Ha enviado tu pecado a otro lugar. 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Amén. ¿Por qué Dios perdona a David, pero no le quita el castigo de que su hijo muera? Porque su mal testimonio, sus hojas secas, ¿sabe qué produjeron? Que los enemigos de Dios blasfemaran. ¿Qué es blasfemar? Es hablar en contra de Dios. Es decir, ahí están los cristianos, ahí están los que dizque no pecan, dizque muy santos, dizque muy buenos. Y mire cómo ese hombre le adornó la cabeza a la mujer. Y mire cómo esa mujer le grita a su marido. Y mire cómo ese muchacho se porta. Ese tipo de cosas la Biblia las llama hacer blasfemar el nombre del Señor. Y para que nuestra hoja no caiga, necesitamos estar siempre conectados con la palabra y la autoridad que viene de ella. Dicho de otra manera, cada enseñanza
que usted y yo recibamos del Señor, la tenemos que aplicar en nuestras vidas, por sencilla que le parezca, porque si no, vamos a dejar de ser hojas verdes y nos convertiremos en hojas caídas. Y las hojas caídas tienen un nombre, se llaman basura, se llaman hojarasca, y solo sirven para prender fuego, nada más. Así que nuestro testimonio delante del Señor es muy importante, pero es muy importante el testimonio que le damos al mundo que está a nuestro alrededor. El apóstol Pablo dijo algo interesantísimo. Dijo: la carne, comer carne no es pecado. Pero si alguien a mí me ve comer carne y se va a afectar porque es un débil en la fe, yo entonces nunca más volveré a comer carne. Y uno dice: ¿y Pablo qué es lo que le pasa? ¿Cómo así que el pecado no es malo? La carne no es mala, no es pecado. Pero él dice que si hay alguien débil en la fe que lo va a criticar por comer carne, él prefiere no comerla. O sea que yo voy a vivir para que los demás digan, no. Lo que pasa es que en ese tiempo las únicas carnicerías que habían, los únicos expendios de carne que habían, eran los que venían del imperio, que sobraba de los sacrificios de carne a los ídolos. Entonces, después de que ofrecían los sacrificios, sobraba carne y esa carne la vendían. Entonces Pablo dice: no debemos comer de algo que sabemos que es sacrificado a los ídolos. Ahora, si no sabemos que es sacrificado a los ídolos, no pasa nada, nuestra conciencia nos da testimonio. Pero el problema es que alguien me vea a mí y diga: ay, mire, el hermano, mírelo allá comiéndose esa carne, y es una carne sacrificada a los ídolos. Puede que no lo sea. Para decírselo de una manera más fácil, yo como cristiano no debo de hacer cosas buenas que parezcan malas. Otra vez, debo evitar esas cosas buenas que parecen malas. ¿Qué puede ser eso, pastor? Un ejemplo: yo estoy en mi casa, estoy solito, y entonces entro con una mujer a mi casa que no es mi esposa. ¿A qué entré? No, entré a predicarle el evangelio, poniendo un ejemplo. Pero mis vecinos no van a ver que yo estoy predicando el evangelio. ¿Qué van a decir? Ese está cometiendo adulterio allá con esa mujer que no es la de él. Yo no debo andar con una mujer que no sea mi esposa en el carro, en la moto, a menos que sea una extrema necesidad. Porque mis vecinos no van a decir: es que él le está haciendo el favor. Porque los inconversos no van a decir eso. ¿Qué van a decir? Ahí lleva la... ¿Está escuchándome? Pastor, entonces ¿a dónde vamos a llegar? No, es que yo voy a cuidar que mis hojas siempre estén verdes y que yo pueda dar un buen testimonio. No pasa nada, eso uno no tiene que vivir del que dirán. Nosotros sí nos importa. A nosotros sí nos importa, porque la palabra del Señor dice en 2 de Corintios 3 lo siguiente, y lo vamos a leer. Le pregunto: ¿usted ha escuchado a alguien que le ha dicho: a mí me gustaría el cristianismo? Ay, pero es que yo conozco unos que han hecho esto, y le empiezan a nombrar cosas que son verdad. ¿Y usted qué responde? ¿Usted qué dice? No, son ellos, no yo. Pero uno, por supuesto, que termina diciendo por dentro: este tiene razón. Es que yo conocí un cristiano y lo contraté y le pagué y todo, y me robó. Y entonces uno, ¿qué puede decir? Hermano,
ese se le cayeron las hojas. Eso es un chamizo seco, sí, pero ese chamizo seco nos está afectando a todos nosotros. ¿Ya encontró 2 Corintios 3:1? 2 Corintios 3. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. No solo por los cristianos, sino que todo el mundo lee lo que en nosotros está escribiendo todos los días. Porque no solamente somos hojas verdes, somos hojas de papel en las que se escribe también. Amén. Somos hojas. Dice el 3: siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tabla de piedra, sino en tabla de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con nosotros. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Amén. El apóstol Pablo dice algo muy claro y dice: mire, ustedes no tienen que darse en recomendación, ustedes simplemente vivan, que su vida hablará por ustedes mismos. Y se lo quiero decir como alguien lo ha dicho en alguna ocasión y me parece que es muy acertado. Nosotros somos posiblemente la única Biblia que alguien va a leer. Y cuando ven al cristiano tomándose un traguito, es normal que el inconverso le diga: y luego, ¿los cristianos no es que no toman? ¿Quién le enseñó a ese hombre que el cristiano debería apartarse del alcohol? ¿Quién? Hermano, de alguna manera Dios escribió eso en el corazón del inconverso. Oiga, ¿y usted por qué pelea en esa fila? Luego no es que es cristiano. ¿Quién le enseñó a ese inconverso de que los cristianos no deberíamos pelear ni armar bochinche, como dicen los caleños, por nada? ¿Quién le enseñó? ¿Acaso ha leído la Biblia? No, no la ha leído. La tiene abierta en el Salmo 91, pero jamás la ha leído. Pero algo le dice a él internamente, y yo digo que es Dios, que el cristiano no debería ser un grosero, no debería ser un altanero. Cuando el cristiano se salta una norma de tránsito, ¿quién le hace pensar y quién le hace creer al inconverso y decir: ¿y usted luego no es que es cristiano? Y más si es policía de tránsito, si es guarda de tránsito. ¿Usted luego no es que es cristiano? Y no carga los papeles, y no tiene ni la culpa, y tiene más papeles un marrano robado que usted. Oiga, y luego no es que es cristiano. ¿Quién le dijo a esa persona que los cristianos deberíamos ser ejemplo de rectitud, correctos, íntegros? Pues yo creo que Dios. Así que mi hermano, no se ponga mal cuando la gente le enfoque los binoculares a usted, porque eso hace parte de nuestras hojas. Estamos creciendo y entre más crecemos, más hojas damos, y ese testimonio debemos de cuidarlo para la gloria de Dios. Tenemos que cuidar ese testimonio porque la gente va a hablar. Ahora, la Biblia dice que hay una clase de comentario que es malintencionado, que es perverso, y es un comentario falso. Ese comentario no tiene ningún problema, porque la Biblia dice: cuando alguien habla algo malo y no es verdad, no pasa nada. Al contrario, Dios nos bendice por eso. Yo debería ir a darle un abrazo y agradecerle al que habló mal de mí mintiendo, porque Dios me da un galardón en el cielo por eso. Pero si lo malo que hablan de mí es verdad, ahí sí tengo problemas, porque estoy haciendo blasfemar
el nombre de Cristo Jesús, del Evangelio. ¿Qué dijo Pablo? Pablo dijo: mira, hermanos, ustedes son una carta abierta y leída por todos los hombres. Yo sé que hoy en día ya el tema de las cartas casi no se maneja, se manejan los correos electrónicos. Pero hermano, o los mensajes digitales de WhatsApp o de lo que sea. Pero yo le aseguro que una carta enviada de alguien hacia otra persona siempre produce curiosidad. Ahora, la Biblia dice que las cartas se ponían unos sellos para que nadie las pudiera leer sino el destinatario. Pero resulta que la Biblia dice que nosotros no somos una carta sellada. La Biblia dice que nosotros somos una carta abierta. Es decir, la gente siempre va a querer mirar a ver qué es lo que nosotros decimos, a ver qué es la manera como nosotros nos portamos. Amén. Y yo le pregunto esta noche: ¿qué opinión tienen de usted los que más cerquita están de usted? Es decir, su propia familia, la familia nuclear. La familia nuclear no son los que tienen algún tipo de problema radioactivo, sino del núcleo de la familia. ¿Qué opinión le tiene de usted su esposa? Su esposa puede decir con seguridad y certeza: mi esposo es un hombre de Dios. O cuando le preguntan y le dicen: ¿y cómo vas? Ella dice: ahí, llevándola. ¿Usted sabe eso qué significa? A mí me responden muchas todo el tiempo eso. ¿Usted sabe eso qué significa? Me da pena contarle los detalles, pero todavía le falta mucho pelo pa' moña. Todavía no está dando el testimonio. ¿Qué opinión tienen de nosotros como cristianos nuestros propios hijos? No por lo permisivos que seamos, porque obviamente hay que tener reglas y ser firmes, sino por la aplicación de cada uno de los consejos que Dios nos da. Ahora, ¿qué opinión tienen de nosotros nuestros vecinos? Los que saben cómo es que nos la llevamos ahí en la casa. ¿Le gustaría a usted evangelizar a sus vecinos de cuadra? Déles un buen testimonio. Modéleles una vida diferente y le aseguro que tendrá a sus vecinos inspirados y con ganas de seguir a Cristo también. Pero arme usted un tropel cada rato en la casa donde vuelan cuchillos, donde vuelan, hermano, cucharonas, hermanos, se tiran tieso y parejo, a ver a quién nos ganamos. ¿Qué van a decir las personas? Ahí están, y dizque cristianos. ¡Ay! Eso es lo que la Biblia llama las hojas de un árbol, el testimonio que nosotros damos. Y tenemos que cuidar nuestro buen testimonio. No hagamos negocios ilícitos. No seamos tramposos con nadie. No defraudemos. Respetemos esas normas básicas de convivencia. Respetemos y acatemos esas reglas que nos establece una convivencia ciudadana. Seamos personas que demostremos el poder de Dios a través de nuestra manera de vivir. Usted nunca va a ver que alguien diga: ¡ja! Miren, allá está el católico, es que en las ferias, es que en la plaza de toros con sombrero y poncho, ahí está el católico. Usted nunca va a encontrar eso. Pero si un cristiano va y se para por allá, ¿qué van a decir? Mire el evangélico, mírelo. Ay, le voy a tomar una foto y se la va a mandar al pastor. Pero la gente lo hace por molestar, obviamente, pero ¿sabe qué? Es porque el Señor quiere
que el cristiano cuide de dar un mal testimonio, se cuide de dar un mal testimonio. Nosotros podamos mostrarle al mundo que somos diferentes, no solamente en las cosas que son en esencia, porque esas son las raíces, y yo ya le hablé de las raíces, de lo que hacemos en intimidad, sino de las cosas que nos dan una apariencia, y eso se llama testimonio. Amén. Eso que se refleja por fuera se llama testimonio. ¿Cómo logro entonces yo que mi testimonio sea bueno, que las personas puedan hablar bien y que yo pueda dejar al final una recomendación, algo? Hermanos, hay una sola manera. Juan capítulo 6, versículo 63. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 6, verso número 63. Amén. Dice: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Dicho de una manera diferente, yo quisiera parafrasearle este versículo con mis propias palabras. Lo que viene de Jesucristo es lo que a mí me aprovecha, pero me aprovecha cuando yo las recibo en el Espíritu y cuando yo las vivo. De lo contrario no me aprovechan. Esta Biblia es para vivirla. Este libro, los consejos que me da Cristo, es para que yo los viva. No para que yo me los aprenda de memoria y se los predique a todo el mundo. Eso está bien, pero no ese es el propósito. Es para que yo los viva. Entonces, que yo sé que no hay que decir mentiras. Yo sé que hay que decir la verdad. Pero me toca, porque es que esta es una mentirita pequeña. El Señor sabe. Ya ahí estoy faltando a la vida de Dios. Estoy dejando de vivir la palabra y estoy haciendo que mi hoja se caiga, marchita y seca al suelo. Que yo sé que tengo que tratar con respeto a las demás personas, pero es que me hicieron sacar la rabia ya en esa reunión y me tocó cantarles ahí unas cuantas verdades. Eso hace que se caiga mi hoja. Yo sé que uno tiene que ser cumplido, que cuando uno se compromete con algo uno tiene que cumplir, pero es que no pude y esa persona es tan aburridora, me cae tan mal. Ese incumplimiento hace que mi hoja se caiga, que yo dé un mal testimonio. La Biblia dice que cuando el Señor Jesús iba entrando a Jerusalén, vio una higuera y la higuera tenía muchas hojas. Y por tener muchas hojas llamó la atención del Señor, aunque no era tiempo de higos, porque las hojas llaman la atención. Era una higuera con mucho follaje. Ahora el fruto es otra cosa. Yo hoy no le estoy hablando de fruto. Esa higuera no tenía fruto, y por no tener fruto el Señor declara una palabra de juicio sobre ella. Pero no estoy hablando de fruto porque he hablado bastante del fruto en otras ocasiones. Hoy quise enfocarme en esta parte de las hojas. De las hojas del árbol que son medicina. De las hojas del árbol que nunca se caen. De las hojas del árbol que están verdes. Sí, es el testimonio que sana. Que las personas dicen: yo creía que todos los cristianos eran iguales. Yo antes decía: no, esos cristianos no. Pero qué bueno que en una empresa, que en un negocio se peleen por la hoja de vida de un cristiano. Qué bueno que en un lugar digan: si es cristiano lo quiero. Porque ese no es que se la pasa perdiendo tiempo,
y poniéndose a predicarle el evangelio a los compañeros en lugar de trabajar. Y entonces luego dice: no, me toca irme a orar, a hacer mi devocional en horas laborales. Y se mete al baño 1 hora, dice que a leer la Biblia. Y entonces, no, yo no lo quiero. No, es un cristiano que respeta sus parámetros laborales, su determinación, los respeta, se acoge a ellos. No es el que arma protesta, es el que se organiza y se alinea con lo que le corresponde. Y todo aquello habla de un cristiano de buen testimonio. Ahora, en la noche, en la mañana, hemos estado hablando de la verdadera guerra espiritual. Mire, Apocalipsis 12. La Biblia dice que nosotros tenemos una responsabilidad muy grande. Apocalipsis 12:11. Dice la Biblia. Leamos desde el 10, siempre me gusta leer el 10 para entender el contexto de lo que dice la Escritura. Dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios. ¿Cuál es el trabajo de Satanás? Acusar al cristiano. ¿Por qué lo acusa? Por los errores que el cristiano ha cometido. Ahora el 11 dice: y ellos, los cristianos, ¿qué pasó? Le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Usted ya lo sabe. Pero ¿qué más? Y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amén. ¿Qué me está diciendo la Biblia? Que para hacer guerra espiritual, sí, hay que saber de Biblia, hay que tener teología, sí, todo eso. Pero ¿sabe qué es lo más importante? La sangre de Cristo en su vida, pero sobre todo la palabra del testimonio. ¿Cuál es la palabra del testimonio? La Biblia que yo vivo. Los versículos de la Biblia que yo aplico en mi vida diaria. Amén. Entonces, yo quiero reprender al devorador que me está robando, que me está, hermano, poniendo en estrecho, que hace que mis finanzas estén todas secas y yo no prospere. ¿Cómo reprendo al devorador ahí? Diezmando, aplicando Malaquías 3:10. Ay, no, diezmar. Ay, no, tan buena que estaba la predicación. Ahí con ese testimonio es donde yo avergüenzo a Satanás. Que yo no puedo, Señor, bendíceme, porque yo digo, no lo puedo hacer. No, eso es testimonio, es la palabra que yo vivo. Y entonces las esposas que dicen: y mi marido, que él no cambia, que él es duro, que él es terrible, ¿qué hago? Entonces el Señor le dice: lo único que usted tiene que hacer es cumpla su responsabilidad, sujétesele a ese esposo, respételo, trátelo como a Cristo. Y verá cómo el enemigo tendrá que huir y su hogar estará alineado con el plan de Dios. ¿Cuándo vencemos a Satanás? Cuando vivimos la palabra. Esa palabra viva se llama palabra del testimonio. Amén. Esa es la palabra de la que nosotros vamos a agarrarnos. No la Biblia que usted ha estudiado a lo largo de toda su vida cristiana. Usted puede saber muchos versículos, o yo puedo saber muchos, pero ¿qué es de esa Biblia estoy aplicando? ¿Qué de esa Biblia se está haciendo realidad en mi vida? Y la gente la puede ver. Ahora, ahí habla además de menospreciar sus vidas hasta la muerte. Mire, Primera de Timoteo capítulo 3 me dice que Satanás sí se agarra de las cosas
que la gente puede hablar negativas. Y por eso tenemos que cuidar nuestro buen testimonio. Cuidémoslo. Cuidémoslo. Jóvenes, adultos, todos, cuidemos el testimonio. Usted no se ponga a decir, no, no pasa nada, ay, no tiene que ser tan fanático, ay, no. Porque eso es lo que la Biblia dice. Mire, 1 Timoteo 3:7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. ¿A quiénes tienen que hablar bien? Los de afuera, los del mundo, los vecinos, los que no son cristianos, familiares, sí. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Cómo así? La persona puede ser que no esté pecando, pero como la situación deja esa duda si realmente está haciendo las cosas bien o no, dice la Biblia que eso se puede convertir en una trampa. Toda situación, y por eso le digo, evitemos hacer cosas buenas que parezcan malas. Evitémoslas, que tengan esa apariencia. Mire, gracias, profe. Esta versión, la TLA, dice: por último, debe contar el respeto de la gente que no cree en Jesucristo, para que nunca pase vergüenza delante de ellos, ni caiga en alguna trampa de Satanás. Yo he conocido a lo largo de mi vida cristiana mucha gente, y he conocido muchos ministros del Señor, gente con talentos muy bonitos, pero con un problema: muy confiados con el pecado. Muy confiados. Tienen unas amistades muy estrechas con personas del sexo opuesto, se llevan unas cercanías muy, a veces, extremas. Y aunque la gente a veces les dice: mire, hermano, tenga cuidado, que esa confianza, que no, yo estoy en el Espíritu, y es verdad, en el momento todo lo hacen bien. Pero la Biblia dice que esa situación se puede convertir en una trampa de Satanás. Ahí dice la Reina Valera: en un lazo del diablo. La TLA dice: en una trampa de Satanás. ¿Sabe qué terminó pasando? Lo que todos pensaban que podría pasar, pero cuando pensaban no pasó, no sucedía, sucedió después, porque ese mal testimonio se convirtió en una ¿qué? Trampa. Entonces yo le digo, mi hermano, demos un buen testimonio. Demos un buen testimonio en nuestra manera de portarnos. Demos un buen testimonio en nuestra manera de ser como cristianos. Demos un buen testimonio. Mire, si usted está en un ambiente secular, en un ambiente inconverso, lo felicito, porque es la mejor oportunidad para que usted dé un buen testimonio como creyente en el Señor. No es que allá todos se pusieron a tomar, vamos a dar buen testimonio en medio de los borrachos. ¿No? O si dice, no, yo no puedo, ¿cómo voy a pasar por ahí? No, hay que dar un buen testimonio entre ellos. No, es que allá, no, vamos a dar un buen testimonio donde vayamos. Amén o no. Donde vayamos, donde estemos los hijos de Dios, vamos a dar testimonio de que somos creyentes. Que usted va a ir a piscina, de un buen testimonio en la piscina, sobre todo las hermanas. Bueno, no ha de faltar un hermano también, por ahí de exhibicionista. Usted es una cristiana, no se vaya por allá en cucos a la piscina, no. Póngase un traje adecuado para meterse al río que vamos el lunes al río. A propósito, aprovecho para hacerle la cuña de una vez, para que dé buen testimonio. Amén o no. Porque el Hijo de Dios tiene que ser eso, tiene que ser luz en todas partes. Pero no solamente porque hay otros cristianos ahí, es mejor cuando no hay otros cristianos, para que yo demuestre la clase de árbol que soy. Un árbol verde que sus hojas no se caen. Ante sus compañeros de trabajo, ante sus compañeros de estudio, déles un buen testimonio. Y le aseguro, mi amado hermano, que se cumplirá la última palabra del Salmo número 1, versículo 3, que da su fruto a su tiempo,
su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Que no tiene nada más y nada menos que ver con que todo lo que emprenda lo logro terminar. Amén. Ese pasaje significa no necesariamente que tenga los bolsillos a reventar de dinero, sino que todo proyecto que inicio lo completo con la bendición de Dios. Eso es todo lo que hace prospera. Eso significa. Y por esa razón, hoy vamos a estar de pie y vamos a orar al Señor. Buscan unas cositas de los frutos y bueno, algunas otras cositas. Si hay por oportunidad, hablaremos más del tema del árbol. Si no, quiero que con esto quede claro de que Dios nos está llamando a reverdecer. Y que la manera más fácil de hacerlo es estar plantados en el Señor, alimentados por el Espíritu, sustentados por la palabra. Pero que hay algo que va a hablar mucho de mi clase de crecimiento y es mi buen testimonio. Eso es, mi buen testimonio. Ahí tenemos una responsabilidad con Dios, pero también tenemos una responsabilidad con el cuerpo de Cristo, de hacer, de que sin palabras, sin que yo le esté diciendo a alguien, mire, usted tiene que ir allí. Ahora, si lo puedo hacer, maravilloso, mejor. Pero simplemente viéndome, alguien diga, yo me quedé viendo su vida. Yo me quedé analizando usted como mujer, usted como varón. Y sabe una cosa, yo quiero ir donde usted va. Yo tengo un problema. ¿Por qué no me escucha? ¿Por qué no me ayuda? Estoy pasando esto con mi hogar. ¿Usted cree que si a usted lo escuchan pelear, hermano, como perros y gatos en la casa, los vecinos le van a venir a contar los problemas que le está pasando a ellos? ¿Qué van a decir? No, toca ayudarlos. Necesitan una consejería matrimonial, porque están que ya, mejor dicho, se desgreñan allá. En cambio, cuando nos ven que nuestra manera de convivencia es distinta, tiene una dificultad, dicen, vecina, usted no tiene un minutico, venga, es que tengo este problema. Y como usted está tan cerquita de Dios, y como usted busca tanto a Dios, pero no porque por la falda larga o la Biblia grande, no. ¿Por qué dicen eso? Porque ven mi conducta, porque notan en mí una conducta, una hoja que no se cae. Damos el testimonio para la gloria de Dios. Oremos al Señor. Padre, gracias te doy en el nombre de Jesús por tu bendita palabra, Señor. Amado Dios, sí, tenemos que ser árboles de justicia. Tenemos que ser plantío de Jehová. ¿Cómo lograr esto, Señor? La única manera es estando plantados en la presencia tuya. Es estando, Señor, alimentándonos del Espíritu y de la palabra, como en esta noche. Pero todo esto nos va a llevar a un resultado muy valioso, y es la palabra que yo vivo, la palabra del testimonio que yo le doy al mundo que me rodea. El mundo está mirándome a mí como una carta abierta. El mundo está observando mi manera de actuar. Y hoy tenemos que decirte, Señor, perdónanos por las veces en las que nuestra debilidad de carácter, nuestra ligereza de labios, nuestra conducta desordenada ha hecho que el cercano a nosotros, que el inconverso, termine diciendo, yo no quiero ser como él, yo no quiero ser como ella, yo no quiero terminar así como esta persona que lleva toda una vida en una iglesia, pero que su relación con sus hijos es pésima, con su esposo ni se diga, con sus vecinos menos. Señor, yo quiero ser diferente. Yo quiero ser un creyente que se note que estoy en la presencia de Dios. Que cuando hablo palabra de verdad. Que cuando trabajo responsablemente. Que cuando vivo conforme al diseño de Dios. Y si hoy tengo que morir a la ira, a la lujuria, a la mentira, Señor, a la deshonra a tu palabra, lo haré por amor a las almas
que van a venir a sombrearse debajo de este árbol. Nadie se arrima a un árbol seco. Nadie busca sombra en un árbol que no tiene hojas. Pero seguramente muchos nos hemos sombreado y hemos disfrutado una tarde, un momento de sol debajo de un buen árbol, de un árbol vivo, de un árbol verde. Asimismo, Señor, nuestro buen testimonio hará que otros busquen lo bueno que hay de nosotros y quieran recibir lo mismo que nosotros tenemos. Señor, permite que el testimonio de cada creyente sea perfeccionado por el Espíritu de Dios, y a través de esa práctica, a través de esa vivencia directa, Señor, nosotros podamos tener el testimonio de haber agradado a Dios. Que luego, cuando ya no estemos en esta tierra, o cuando tú nos llames, Señor, y vengas por tu iglesia, podamos haber dejado un testimonio de haber hecho las cosas para ti, mi amado Señor. Gracias, bendito Salvador. Muchísimas gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Y damos aplausos al Señor.